es errar en el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no hacemos lo que debemos, de lo que hubiera sido hacer lo correcto. Es decir, la palabra pecado es errar en el blanco. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, y vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pecado. Y lo tenemos en la pantalla. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La misma palabra nos habla del pecado, que es infringir la ley, es quebrantar la ley de Dios. Y todo pecado va en contra de la ley de Dios, nos aleja de su presencia. En los pecados no hay clasificación de pecado, no hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado, porque Dios es santo. El pecado es un deseo de la carne, y este es en contra del espíritu. Y vamos a ver cómo el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos enseña que el pecado es obra de la carne. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Aquí la palabra nos dice que el pecado es el deseo carnal, es de la carne y va contra el espíritu. ¿Y qué es la lascivia? Es la sexualidad usada de manera equivocada y sin autocontrol. La persona que está en este pecado de lascivia es dominado por el placer sexual, sin importar los límites. La lascivia lleva a actos de inmoralidad sexual. Y la palabra lascivia proviene del latín, que significa pasión suelta, desbocada, codicia, persividad, desorden y el abandono de todos los frenos. También representa todo lo sucio, desagradable, lujurioso, obsceno o incluso cinto. Y la palabra cinto quiere decir que es el placer que uno desea al tocar o al sentir. Entonces, la lascivia es una pasión que no tiene mal usada, una sexualidad mal usada que lleva a una pasión desenfrenada. Y vamos a ver cómo ve Dios la lascivia. Jesús llama a la lascivia un pecado del corazón, y es por eso que la alabanza decía: Señor, limpia nuestro corazón, porque Jesús mismo, en Marcos capítulo 7 del 20 al 23, Jesús llama a la lascivia un pecado del corazón, y dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús llama a esto un pecado del corazón, porque la misma palabra dice que del corazón mana la vida. Y cuando una persona está en este pecado de la lascivia, es un pecado que la persona a lo mejor no ve, pero la persona es como un adicto. Cuando tiene una adicción, él no ve su problema,
ni piensa que lo tiene. Para él, como está sumergido en el problema, él siente que su vida es normal, pero en sí es un adicto a las relaciones sexuales sin freno y mal infundadas y mal establecidas, con deseos que no llevan a nada bueno en lugares que no son buenos. La lascivia es muy similar a la lujuria, pues comienza con una actitud de deseo hacia el placer sexual, que se convierte en una búsqueda de complacer esos deseos en lugares equivocados. Una mente llena de pecado distorsiona el placer sexual y crea deseos perversos. Y vamos a ver cómo es el proceso de una inmoralidad sexual. Miren, el proceso de la inmoralidad sexual no nada más es así porque empezó hoy y ya. No, todo tiene un proceso, lleva un antes y un después y una consecuencia. Miren, la transgresión es desviar del camino, dar un paso en falso, errar, fallar, tropezar, dar de ese paso a entrar al pecado. Y vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:9. Dice, un poco de levadura leuda la masa. Y esta palabra nos dice que así sea un poquito de pensamiento, va a leudar la masa. Es como nosotros, cuando estamos viendo la televisión, a veces hay ya en estos tiempos, se ven más escenas que antes no se veían. Entonces, si usted, por mucho que usted diga, yo amo al Señor, yo estoy en Cristo, si usted con tantito que vea eso, su pensamiento lo puede llevar a errar, a transgredir. Es como si tuviéramos un pastel y en vez de leche le echáramos tantito té de ajenjo. Va a leudar la masa, lo va a echar a perder. Así sea el mínimo, leuda la masa. Y a lo mejor no va a ser en el momento, sino lleva un proceso y nos va a conllevar a algo más fuerte adelante. Sigue la concupiscencia. Epitamia es la palabra en griego, quiere decir deseos apartados por lo prohibido, es codiciar, sentimientos descontrolados malignos. Es codiciar, es querer algo. Nuestra concupiscencia es que nosotros codiciemos algo prohibido. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5:28. Y dice así, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. ¿Se dan cuenta cómo Jesús, el Señor Jesucristo, nos dice que de todo el corazón? Pecado. Después sigue, nos lleva al pecado. Y la palabra amartía es transgredir la ley. Pecado es infraccionar la ley cuando viven en pecado. Y esa cita ya la habíamos leído en 1 de Juan 3:4. Después del pecado, ya dio a luz al pecado, sigue la lujuria, que es muy similar a la lascivia. Y la cita en Romanos 13:13, el apóstol Pablo nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia. El apóstol Pablo nos está diciendo que en eso no debemos de andar, que debemos ser luz, que debemos de ser transparentes, debemos de ser esa luz que aún en medio de la oscuridad nosotros resplandezcamos.
no es ser esa luz bajita, sino ser esa luz fuerte, que penetre, que deslumbre, para que se vea qué es lo que tenemos y a quién representamos. Y de ahí sigue al siguiente paso, la lascivia. Y en la palabra griega es aselgia. Es un máximo nivel de inmoralidad sexual, del pecado, en donde se vive una vida desenfrenada. Esto quiere decir que la lascivia, lo que empezó con una transgresión pequeña, equivocarnos pequeñamente, nos llevó a un pecado sin freno. Y el proceso de inmoralidad sexual, vemos que que empieza con una pequeña porción de pecado para llevar a vivir una vida no grata a Dios y desagradable. Todos, hermanos, a lo mejor hay quien dice, no veo, yo no veo lo ajeno, lo prohibido, yo no tengo ese pecado, yo no lo he hecho. Pero todos en algún momento hemos volteado a ver, queriendo o sin querer, algo que no sea grato a Dios. Y es por eso que hoy en esta serie de pecados respetables debemos de considerar y ver que no está bien, ni en pequeñas veces, ni en muchas veces hacerlo, porque nos lleva a una separación espiritual de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lascivia en la Biblia, porque el pecado de lascivia en la Biblia está varias veces repetido, y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Las personas que viven en pecado de lascivia son personas que no aman, solo usan a las personas como un objeto sexual para satisfacer sus necesidades carnales, y no para amar a la persona, sino ellos satisfacen su necesidad, su adicción, su problema. Es como los alcohólicos, lo que ellos buscan es el alcohol para satisfacer. Los drogadictos buscan alguna sustancia para ellos seguir en su pecado, en su andar, hundiéndose más. Así las personas que tienen este problema de lascivia, igualmente, ellos lo que buscan es tener relaciones fuera del matrimonio, donde sea, con quien sea y como sea. Para ellos no hay un orden. Y vamos a ver acompáñenme por favor a leer en su Biblia un ejemplo de los hijos del rey David en la segunda carta de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al 19. ¿Ya tienen su Biblia? Dice, Amón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadán, hijo de Simén, hermano de David y de Jonadab. Era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, porque de día en día vas enflaqueciendo así. No me lo descubrirás a mí,
Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estés enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, y el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo 2 hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y le dijo a Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no me debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que le había amado. Y le dijo: Amón, levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal en este de arrojarme que el que has hecho. Mas él no lo quiso oír, sino que llamando a su criado, quien le servía, le dijo: échate a mí fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre la cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puso su mano sobre la cabeza. Se fue gritando. ¿Se dan cuenta cómo aquí Amón cometió el pecado de lascivia con su propia hermana? Amón, ¿cuál fue su transgresión? Se enamoró de su hermana, porque dice la palabra que su hermana era hermosa. Su concupiscencia fue sus deseos por tener a su hermana descontrolados. Su pecado fue transgredir la ley, enamorarse y desear su propia sangre. ¿Cuál fue la lujuria de Amón? Cuando enfermó de amor por ella. Y el pecado de la lascivia, ¿cómo se consumió? Violándola. Y luego se desenamoró
cumpliendo ¿qué? Sus deseos nada más carnales. Como vemos en estos tiempos, el hombre, ¿qué diferencia hay de los hombres de antes a los de ahora? Ahora también en estos tiempos la lascivia es un pecado que se manifiesta más, ¿no? Y lo vemos más, tanto en las personas normales como en las personas que ahora están clamando sus derechos, ¿no? Con todas esas LGTB y todo, ellos cometen más lascivia. En estos tiempos la lascivia se ve más. Y ven a la mujer solamente para cumplir sus deseos carnales como un objeto sexual. Y viceversa, ¿no? El hombre ve al hombre para satisfacer sus deseos de la carne. ¿Cuáles son las consecuencias de la lascivia? Esa es una pregunta que yo les quisiera hacer. ¿Tendrá consecuencias la lascivia? Claro, ¿verdad? Y son unas consecuencias que de tener vida podemos tener muerte, sea muerte física o muerte espiritual, porque la lascivia no solamente es un problema del pensamiento ni de los deseos carnales, es un problema que lleva en lo médico enfermedades de transmisión sexual que nos llevan a la muerte, y en la vida espiritual una muerte espiritual, una separación de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Dice: amados hermanos míos, no erráis. Santiago nos dice: no nos equivoquemos, hermanos. Santiago nos da lo que antes habíamos visto como el proceso de la transgresión, desde la concupiscencia, es como un embarazo, la concupiscencia, la transgresión, la lascivia, y da luz al pecado. Eso es lo que nos trae como consecuencia. Y la Biblia nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Cuando deseas algo prohibido, cometes una inmoralidad motivada por nuestras bajas pasiones, y esto a causa de problemas de un orden espiritual. Cuando tú seduces al pecado, abres puertas. En este caso, la lascivia, ¿qué puertas se abrirían? A veces podemos seducir al pecado como diciendo: no pasa nada. Vemos una escena que a lo mejor no deberíamos de ver, pornografía, y a lo mejor tú dices: ay, es una escena, me volteo. Pero cuidado, porque de una en una se te puede volver adicción, y eso nos llevaría a una muerte espiritual. Y nosotros estamos llamados a hacer santidad, porque somos hijos de Dios, y sin santidad nadie verá a Dios. Sí es cierto que Dios perdona,
pero también no podemos estar infringiendo la ley. Porque Dios me perdona, lo puedo hacer. Porque me arrepiento y mañana me perdona, lo puedo hacer. No, porque no nada más es Dios, su misericordia es siempre, su bondad es siempre, Él nos va a perdonar siempre, pero nosotros no podemos estar jugando a que nos equivocamos y mañana pedimos perdón. Esto no es un juego. Somos para Dios y somos llamados a santidad. ¿Y cómo es la muerte espiritual, hermanos? Es cuando dejamos de sentir el redarguir del Espíritu Santo, cuando ya no tenemos temor ni temblor, cuando ya vivimos una vida y se nos da vivir la vida normal, a lo que el mundo vive. Porque la corriente del mundo dice que podemos tomar, podemos ver películas de alto nivel sexual, de cosas que no están permitidas, y que la misma palabra nos dice: cuidado, no erréis, porque el mundo lo hace, pues yo lo hago, porque ya no tengo ese redarguir del Espíritu Santo, porque ya me empecé a alejar del Señor, porque ya empecé a dejar de venir de congregarme, ya empecé a dejar de buscar el alimento espiritual. Así comienza una vida tibia y comienza una muerte espiritual. Cuando menos nos damos cuenta, ya no sentimos el redarguir. Y cómo la Biblia nos está enseñando, nos enseña cómo es la lascivia, cómo es el proceso, pero también la Biblia nos da la solución para salir de ese pecado. Y vamos a ver Colosenses 3:5, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo podemos salir de la lascivia? Dice: hacer morir. Debemos de quitar la fornicación, la impureza, los deseos desordenados, la avaricia, la idolatría, el desear, a veces el codiciar a otra persona que miremos. Eso no está permitido. Sí es cierto que a veces volteamos y hay personas gratas a nuestra vista, ¿verdad? De cara, y por qué no decirlo, de cuerpo, porque así es la naturaleza humana. Pero no por eso nosotros vamos a voltear y a codiciar. O sea, podemos voltear y ver y volvernos a voltear y quitar eso de nuestra mente. No dejar que lo que veamos nos quede en nuestra concupiscencia, porque ahí ya estaríamos dando pie. Y para quitar cualquier obstáculo en nuestro camino hacia la santidad y hacia la vida espiritual, el apóstol Pablo nos dice en Efesios: pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El apóstol Pablo nos invita a no participar de toda clase de pecado sexual y moral. Nos anima a actuar conforme a santidad, lo que incluye evitar hablar sobre actividades impuras, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de honrarlo y no ocuparlo para cumplir nuestros deseos carnales, recordando que nuestro cuerpo es un regalo de Dios y que debemos de cuidarlo y honrarlo. Esto incluiría evitar la pornografía, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y tratar de vivir una vida pura y santa. Las relaciones sexuales no son pecado, pero hay que vivirlas conforme Dios en sus estatutos lo instituyó dentro del matrimonio.
Por eso dice también el apóstol Pablo, el que no puede estar solo, cásese. Así dice, que se está quemando, ¿no? O sea, Dios no prohíbe tener relaciones sexuales, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Los jóvenes, al llegar al matrimonio, esperar. No piensen los jóvenes que, ay, eso es anticuado porque eso era de antes. No. El matrimonio debe de ser una cosa sagrada. Y vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, 18, 20. El apóstol Pablo otra vez nos exhorta y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta cómo nuestro cuerpo es un regalo de Dios? Y también con nuestro cuerpo podemos honrar y glorificar a Dios, porque es el templo del Espíritu Santo, pero también con él podemos glorificar y honrar a Dios. Y otra forma de salir de la lascivia es respetando los estatutos de Dios, sus decretos. En Hebreos 13:4 nos dice, honrosos sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se dan cuenta cómo aquí la carta a los Hebreos nos dice que honroso sea el matrimonio? ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros nos va a juzgar Dios. Jesús nos llama a vivir el matrimonio con honorabilidad y una vida en pareja pura. La fidelidad y la pureza son valores que debemos de proteger en el matrimonio. Y no solamente en el matrimonio, también para las personas que estamos solas, es una forma de honrar a Dios y de respetarnos a nosotros mismos. La lascivia va en contra de los estatutos de Dios, y es importante que como hijos de Dios nos esforcemos por controlar nuestros deseos carnales y vivir en santidad. Es importante llevar este proceso de la mano de Dios. Mire, hermano, si usted o algún día usted ha tenido ese problema o ha errado siquiera poquito, lo importante es primero entregárselo a Dios. Antes de que usted busque al pastor, a la pastora, a un hermano maduro en la fe, porque no a cualquiera le vamos a contar las cosas que tenemos. Debe de ser primero al Señor y a los siervos y a una persona que esté madura en la fe, una persona que dé consejería bíblica, que sepa cómo llevarlo de la mano para sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque si usted le dice a cualquiera y cualquiera ni siquiera sabe de la palabra, ni siquiera tiene una vida espiritual plena en Dios, ¿cómo lo va a ayudar, hermano? Entonces, nosotros debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar nuestro pensamiento, debemos de cerrar esas puertas, no debemos de coquetear al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, con tantito que abramos una puerta, vamos a cerrar, porque somos humanos. Entonces, este pecado de la lascivia es verdaderamente un pecado respetable, porque lo debemos de ni siquiera ver, lo debemos de tener
bien presente cuáles son las consecuencias, pero verlo de lejos. Como hijos de Dios no podemos errar, más cuando la palabra nos está enseñando y nos está exhortando. Vemos que Amón erró con su hermana, la violó. Vemos que el pecado siempre ha existido desde antes de que nosotros estuviéramos en este mundo. Desde la fundación del mundo el pecado siempre ha existido. Lo bueno y lo malo existe. Pero nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios y a vivir en santidad, a guardarnos para Dios. Entonces, ¿por qué esta noche, hermanos, si nosotros algún día hemos errado, a lo mejor no en obra, pero tan siquiera con el pensamiento, a lo mejor tú ahí en tu lugar, por pena no lo dices, pero ¿por qué esta noche no le dices al Señor lo que hay en tu corazón? Si alguna vez tú te has equivocado, reconócelo, hermano, ahí tú con Él. Nadie te va a decir, mira, el hermano levantó la mano, van a orar por él. No, hermano, tú solito ahí en intimidad con Dios debes de reconocer cuántas veces te has equivocado con Dios. Y para esto, en esta noche, es importante que nosotros le digamos al